Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 17 de agosto. Hoy vamos a estar transmitiendo un tema de interés, un tema que entendemos que nos va a dar mucho provecho, un tema que a pesar de que lo hemos escuchado, que se está hablando últimamente, tenemos que reforzarlo porque independientemente en donde estemos, le podemos dar una connotación que no necesariamente es la que esperamos. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper interesante. Se llama el duelo, amor que no termina. Este duelo, esa connotación que le ponemos, esa palabra que cada uno de nosotros le ponemos una definición diferente y para algunos hasta negativa, hoy vamos a saber otras formas de cómo verlo. Así que mi recomendación es que no se vaya, no se retire, comparta la información que en breve comenzamos. Como le estaba comentando al principio, esta información, esto que vamos a estar hablando hoy, el duelo, amor que no termina, para eso tenemos una invitada de lujo que está con nosotros, que saca de su tiempo para compartir y ayudarnos a entender esto de lo que es el duelo. Así que les quiero presentar a nuestra tanatóloga Lizzy Pérez Renta. Bienvenida, Lizzy. Gracias, hola. Qué bueno que estás acá con nosotros para que nos ayudes a entender este tema tan importante. Así que todos los que están conectados comiencen a dejarnos sus comentarios, déjenme saber desde dónde se están conectando, si se está escuchando bien, si tienen alguna duda, alguna inquietud, dejen sus comentarios desde ya. Y les quiero presentar a nuestra tanatóloga Lizzy Pérez Renta. Ella tiene una maestría en psicología social comunitaria y una certificación en tanatología. Durante los últimos años ha estado dedicándose a trabajar con personas en duelo, enfocándose en el proceso de identificar las emociones y adquirir herramientas de una manera más saludable. Lizzy, esas palabras se oyen bien facilitas, pero son bien amplias, ¿verdad? Sí, no es fácil. El E- proceso no es fácil. Esta experiencia tuya de durante la pandemia, durante este COVID, ¿cómo fue? Pues fíjate, durante la pandemia precisamente fue que comenzamos a estudiar tanatología. Era un tema que me interesaba hace un montón de años, pero no había tenido la oportunidad de encontrar dónde estudiar. Y entonces, pues durante la pandemia llegó a mí esta invitación de ISTEPA, que es el Instituto de la Arquidiócesis de San Juan, eh, y ahí llegó esta invitación de ISTEPA y entramos por vía, así como estamos hoy, ¿verdad? Remoto, a estudiar tanatología. Y fue bien interesante. Fue un proceso de mucho aprendizaje, más aprendizaje personal, ¿verdad? Porque uno va moviéndose y aprendiendo de sí mismo para poder aprender de los demás y aprender y apoyar a otros. Primero me apoyo y aprendo de mí. Y ese fue mi proceso. Sabes que en la pandemia todo el mundo buscó qué hacer, porque estábamos tan encerrados que todo el mundo necesitaba hacer algo más que estar sentado en la casa haciendo nada. Pues lo que yo hice fue estudiar tanatología. Muy bien, muy bien. Y hablando de tanatología, para todos los que están conectados, que no sepan lo que es tanatología, lo que hace un tanatólogo, ¿cómo se los pudiera resumir? Ok, tanatología es una palabra que se divide en dos, tiene una raíz griega, eh, viene de la palabra griega Thanos y Logos, que quiere decir, Thanos quiere decir muerte y Logos quiere decir estudiar. Entonces, pues si lo haces, ¿verdad? Si lo pones así, tal y cual,
esa definición sería el estudio de la muerte, pero nosotros hacemos más que eso. Estudiamos la muerte, pero en realidad estudiamos la muerte y el morir. Estudiamos la vida, la buena vida, para tener una buena muerte. Eso es lo que estudiamos. Mm, Nos dedicamos a apoyar a las personas moribundas, a las personas que tienen un diagnóstico fuerte o terminal en su vida, a ellos, a sus familiares, y lo que hacemos es acompañarlos. Ese es el término que nos gusta utilizar, ¿verdad? Acompañamiento. Y acompañamiento es yo quedarme contigo para que tú aprendas, para que tú identifiques tus emociones, qué es lo que estás viviendo en ese momento, y entonces identifiques también maneras de procesar esas emociones, porque hay que procesarlas, hay que dejarlas salir, a mí me gusta decir, hay que dejarlas fluir, ¿verdad? Pero entonces aprendas a dejar fluir esas emociones, pero a no ahogarte en ellas, sino a manejarlas saludablemente, que es un sí, proceso lento, largo, requiere mucho trabajo, pero pues es un proceso que se puede dar. sí, se puede y es importante. Es como tú dices, yo creo que tenemos que desaprender durante ese proceso porque nos enseñan a hacer Exacto, algunas cosas, ¿verdad? De que no podemos decir, no podemos expresar y de momento nos están diciendo que debemos expresar, que debemos decir. Entonces, exacto, eh, eh, exactamente. es un Sobre proceso de todo mucho cuando se trata de aprendizaje. muerte, ¿no? Así Cuando se que trata sí. de muerte, que todo el mundo te está diciendo a tu alrededor, te están diciendo, tienes que ser fuerte, tienes que estar tranquilo, no llores, ¿verdad? Sobre cuando tenemos hijos chiquitos o cuando tenemos personas a nuestro alrededor que dependen de nosotros, todo lo que te dicen, y la gente lo dice con la mejor intención, pero no necesariamente es lo que tú necesitas escuchar en ese momento, ¿no? Mm, Y te dicen no llores, no expreses, no tienes que tener fortaleza y tienes que ser fuerte, pero en ese momento no tienes que hacer nada, simplemente tienes que dejar salir lo que está ahí, porque si no, si te lo tragas es peor. estamos hoy hablando de este tema del duelo, amor que no termina, con nuestra tanatóloga Lizzy Pérez Rentas, que nos va a ayudar a entender a este tema que es importante para cada uno de nosotros, tanto como usted como cuidador, como cuidadora, como excuidador, como excuidadora que tal vez deberían de prestar un poquito más de atención, como persona, en fin, este tema es para todos nosotros. ¿Qué significa el duelo? Empezando ya a conversar sobre este tema. Pues mira, el duelo es, si lo definimos, ¿verdad? Como lo definen los psicólogos, es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante que ha formado parte de la existencia de un individuo. Eso es verbatim, como lo definimos, ¿verdad? Los psicólogos. Pero ¿qué me dice eso a mí? Nada, necesariamente. El duelo es un proceso. El duelo es un proceso y como todo proceso tiene, ¿verdad? Unos pasos, unas etapas, unos momentos que tú vas viviendo, un camino que recorrer, como cualquier otro proceso. El duelo no es lineal, por lo tanto no va a ser una línea recta, va a ser una montaña rusa, como quien dice, como es la vida, ¿verdad? La vida no es una línea recta, tiene altas, tiene bajas, igual el duelo. No es lineal, requiere tiempo y no hay un tiempo definido. Eso es algo que mucha gente pregunta, ¿y cuánto tiempo me va a tomar esto? ¿Y por qué todavía después de estos meses yo no me siento bien? Porque no hay un tiempo definido. Ese tiempo depende de cada ser humano, de cómo cada persona maneje la situación que está viviendo. No, no tiene ningún tiempo específico. El duelo también es dolor, sobre todo es dolor.
y lo que duele es el alma. Y el alma no se cura en 2 días, 3 días, 2 meses, un mes, ¿verdad? Toma tiempo. Y lo que hacemos es cicatrizar y todavía la herida está cicatrizada, pero ahí está, ¿verdad? Todavía la seña de que hubo una herida está ahí. Y el duelo, sobre todo, es amor, porque mientras más amamos, más nos duele la separación de las personas que se van. Mientras más amamos, más nos duele. Por lo tanto, lo más importante para mí dentro de todo esto, ¿verdad? Es reconocer que el duelo es amor y que todos tenemos gente que hemos amado y seguimos amando, porque ese amor nunca se acaba, que se han ido y todos entonces tenemos derecho a tener ese proceso de duelo saludablemente. Yo creo que es importante lo que tú nos estás comentando, Lizzy, cuando reforzamos donde dice que no tiene tiempo. Yo creo que es muy importante porque hoy día todo lo queremos medir en un tiempo. ¿Cuándo me voy a curar? ¿Cuánto se va a tardar el medicamento en hacerme efecto? ¿Cuánto voy a Eso tardar en sí, llegar? Todo lo queremos medir. Y cuando llegamos a este tipo de situación, yo creo que es importante que no le pongamos un tiempo porque si no estamos afectando hasta el mismo proceso, creo yo, ¿verdad? exacto, sí. Sí, porque le estamos poniendo tiempo a algo que en realidad no tiene un tiempo definido, porque el tú manejar el dolor que te causa la muerte de un ser querido no es igual para todos. Y tampoco es igual, qué sé yo, maybe sueno aquí un poquito fría, pero no es lo mismo que tú perder a un padre, una madre, que a un esposo, que a un hijo, que a una esposa. ¿Ves? Cada uno es distinto, que a un tío, que a un abuelo. Todo es distinto y para cada persona que nosotros perdemos, el proceso es distinto. Y pues yo creo que es algo que todos sabemos porque todos en algún momento hemos perdido a alguien. Tú sabes cómo has trabajado con eso antes, ¿verdad? Y cómo fue tu reacción a esa muerte, a esa pérdida, pues, y no hay forma de tú decir en un mes, en 2 meses, pueden pasar años y tú de pronto recuerdas a esta persona, te llega a la mente o ves una foto o ves algo que hacías con esta persona constantemente y se te salen las lágrimas y eso es normal. Ujú. Sí, yo creo que es importante también señalar eso que estás comentando, porque no poner, no es un proceso que es igual para cada persona lo va Ujú. a vivir, a presentar de diferentes formas, entonces ese proceso, pero también quiero compartir con las personas que están con nosotros aquí esta información que tú lo tienes en tu página, que dice que el proceso de duelo no es un proceso de olvido, sino de aprender a recordar sin dolor. ¿Qué nos tienes que decir con eso, Lizzy? Exactamente, porque hay personas que piensan que buscar apoyo para manejar su dolor, para manejar su duelo, es que la persona que me va a ayudar, la persona que me va a dar, vamos a decir, terapia, ¿verdad? En este momento, lo que va a hacer es borrarme de la cabeza a esta persona. O lo que quiere es que yo lo olvide y eso no es así. Porque la gente, tú no puedes, eso no hay forma de que a ti te borre de la mente una persona que tú amaste. Lo que tú vas a hacer es recordar sin dolor, recordar de una manera en paz, recordar en paz, recordar con tranquilidad, recordar inclusive con una sonrisa, porque hay momentos que vamos a recordar que son alegres de estas personas que vivieron con nosotros, que compartieron tantas cosas y hay
tenemos ese derecho a recordar esos momentos alegres. Y a veces estamos tan sumidos en ese dolor que pensamos que no hay derecho a sonreír, no hay derecho a de pronto recordar momentos felices con esta persona. Entonces, lo que queremos es llegar a ese punto en que tú puedas hablar de la persona, recordar a la persona y recordar con amor y desde el amor, desde la sonrisa, desde la paz y no desde el dolor y la desesperación. Ujú, ujú. Estamos hablando de el duelo, amor que no termina. Déjenos sus comentarios, déjenme saber desde dónde se están conectando. Estamos con la tanatóloga Lizzy Pérez Renta, que está con nosotros para hablar sobre el tema de el duelo, amor que no termina. Y como ella está comentando, desde un punto de crecimiento, un punto de Exacto. aprendizaje, desde una nueva forma de nosotros poder ver, entender esa pérdida que no es que olvidemos, sino es que podamos reconocer el sentimiento que provoca en nosotros y poderlo manejar. Y de esa forma yo estoy seguro que vamos a poder lidiar con ese duelo. Y a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Dejen su comentario para poder seguir enriqueciéndonos y aprovechar aquí que tenemos a Lizzy para que nos ayude a entender este proceso. Y como proceso, como nos estaba comentando Lizzy, como proceso tenemos nuestras altas y nuestras bajas y como proceso se pueden identificar algunas etapas y me gustaría que me ayudaras a entender esas etapas del duelo, que muchas veces pensamos que las etapas del duelo, las etapas son lineales, que son continuas, que yo empiezo una y después se supone que vea otra y se supone que vea otra, pero ¿cuán cierto es eso, Lizzy? Y cómo son esas etapas de duelo? Eso no es real para nada. Las etapas del duelo son, como tú acabas de decir, como no es un proceso lineal, no es número uno, número dos, número tres, número cuatro, no. Son, se extrapolan, ¿verdad? Se entrelazan unas con las otras. Elizabeth Kubler-Ross, que fue quien comenzó todo esto de la tanatología, ella es una de las madres, ¿verdad?, de esta profesión. Ella, observando personas con enfermedades terminales, observando a sus familiares, trabajando con ellos, define unas etapas. Pero entonces, como tú bien dices, esas etapas no son uno, dos, tres, cuatro y cinco, no se entrelazan unas con las otras. Puede que ya yo haya pasado esa primera etapa y esté ya en el proceso de aceptación y de pronto vire para atrás por algo que pasó, algo que recordé, algún flashback que me dio del proceso de dolor, del proceso de muerte de esta persona. Y eso es normal también. Hay mucha gente, hay personas con quienes yo he trabajado, a quienes he acompañado, que están muchos meses y se sienten tranquilos, se sienten en paz y de pronto llega un cumpleaños o de pronto llega el aniversario de esta persona, el del día que murió esta persona, y entonces van otra vez a esa etapa del dolor bien fuerte, que es esa etapa de depresión, de tristeza profunda, y entonces dicen, pero ¿por qué yo estoy así? Si yo llevaba tantos meses, contra pues porque estás en un día que no es fácil de revivir y no puedes cantar cumpleaños al frente de esta persona, no puedes decirle lo mucho que lo amas y la persona te va a contestar, ¿verdad? Por lo tanto, es completamente normal que en días como ese, días importantes en que compartías, en que estaban, en que está, pues tú estés de nuevo en ese proceso de preguntarte por qué esto pasó, preguntarte esto no tenía que pasarle a esta persona por estar y esta y como a veces decimos, tan bueno esta persona, tan nunca hizo daño a nadie,
¿Por qué se fue tan temprano? Porque, ¿sabes? Ese cuestionamiento que tenemos, que es normal, completamente normal también, pues es en esos días específicos, volvemos a esas cosas y también es completamente normal. Mira y qué importante eso que estás diciendo. Porque hoy día todo lo conseguimos por el internet, todo lo buscamos por el Ujú. internet, lo queremos rápido. Y mucha gente va y busca etapas de duelo y las leen y van donde nosotros, estoy seguro que se acercan a ti y lo que llegan es con la preocupación de que, mira, es que estaba en la etapa de protección y de momento me fui para negación, pero entonces creo que brinqué una porque, porque ahí dice que se supone que estuviera en coraje, pero yo nunca he tenido coraje, ¿cuándo la voy a tener? Ujú. Entonces yo creo que es Exacto. importante lo que tú nos estás diciendo, que estas etapas son identificadas, pero no es que vamos a transitar por ellas como si fuera un Exacto. carrilito ahí que tenemos que No ir. estamos subiendo una escalera, ni bajando una escalera, ni caminando por una línea recta. Esto es un proceso que es, como dije hace un ratito, una montaña rusa. La montaña rusa, así es. ¿Y cómo serían estas etapas a grosso modo, si algo en particular que pudiéramos ver en esas etapas que tú nos tienes ahí, Lizzy? Pues mira, la primera etapa, que es lo que se define como la primera etapa, es esa etapa de protección, decimos protección porque es ese cantazo, primer cantazo, ¿verdad? De que te dan esta noticia y que puede ser que tienes una enfermedad terminal o que tienes una persona con una enfermedad terminal o que la persona acaba de morir, o, ¿verdad? Que ya está en su proceso de transición. Esa primera noticia siempre nos deja como, ¿qué? ¿Sabes? Esa es la reacción inicial de todo el mundo. Cuando a ti te dan una noticia de que alguien murió, la primera palabra que llega casi siempre es ¿qué? ¿Qué tú me estás diciendo, verdad? Y entonces llegamos ahí y nos mantenemos ahí un ratito. Esa primera etapa lo que hace es protegernos porque estamos en esto de no puede ser, eso no es real. Eso no es cierto, lo que tú me estás diciendo no puede ser. Y hasta que yo lo vea con mis ojos, no lo creo. ¿Verdad? Es como cuando estamos enfermos o cuando nos duele un dedo, va a decir, ¿verdad? Me duele un dedo, pero no voy al médico porque no quiero que me diga por qué me duele el dedo, ¿ves? Y muchas veces vivimos en esa negación, pero que en verdad no es negación, es protección. Nos protegemos de lo que nos duele y eso es instintivo. ¿Verdad? Como cuando nos sentimos amenazados, pues nos buscamos salir de la situación que nos amenaza, es la misma cosa. No, nos sentimos de pronto perdidos, no entendemos lo que está pasando y nos protegemos en ese sentido. Entonces, de ahí ahí dice negación y perdónenme porque mala mía, lo que entramos es a la negociación. Ok, me pasa esto, pero entonces no puede ser que me esté pasando, pero entonces yo entro, ¿y cómo yo hago para que esto no sea? ¿Qué tengo que hacer para que esto no esté pasando? Yo te prometo esto, si tú me das esto, ¿verdad? Entramos en esa negociación y entonces de ahí se supone que pasamos a lo que se llama el coraje. Y en verdad el coraje no es más allá de coraje, es frustración por la situación que está pasando y porque no está bajo nuestro control y a nosotros nos gusta controlar mucho y esta situación lamentablemente no está en el control de nadie y ahí pues nos da coraje con Dios, nos da coraje, ¿verdad? Si creemos en Dios, pues nos da coraje con Dios o con el ser al que tú creas. Nos da coraje con las personas que tenemos alrededor, nos da coraje con la situación, nos da coraje inclusive con la persona que está moribunda o que acaba de morir, porque se murió. ¿Y por qué tú hiciste esto? Ese no era el plan, ¿ves? Nos da coraje con la vida, nos da coraje con todo. Y entonces
ese coraje es bien importante soltar, manejar y entenderlo. Y después de eso, ella identifica esa otra etapa que se llama depresión, desesperación, desesperanza. Y entonces, pues, el coraje es como un pico, ¿verdad? Como estamos bien activos, el coraje es una emoción que consume mucho de uno. Y se te pasa el coraje y caíste. Y entonces entras en esa tristeza profunda y vuelvo otra vez y enfatizo que tú puedes estar en una tristeza profunda y tener un coraje descomunal también, ¿verdad? Entonces entras en esa tristeza profunda y entras en ese momento de llanto fuerte, de desesperanza completa y ahora cómo yo voy a seguir viviendo y qué yo voy a hacer sin esta persona a mi lado y cómo yo voy a hacer sin recibir esa llamada diaria o sin hacer yo esa llamada diaria. Y entonces, después de eso, viene lo que se llama la aceptación, que al final esa aceptación surge de todo lo que has aprendido. Aprendes que puedes vivir sin esta persona, que la vida va a ser distinta, pero puedes seguir viviendo. Aprendes que no te moriste detrás. Por lo tanto, si no te moriste detrás, te tienes que poner de pie y seguir. Aprendes y entonces al aprender aceptas. Y vuelvo otra vez. Esas etapas, quiero ser bien específica en esto y enfatizar mucho porque estas etapas no son 1, 2, 3, 4 y 5, sino que pues se entrelazan, se extrapolan y por como dije ahorita, tú puedes estar peleando con el mundo y estar en una tristeza extremadamente profunda también. Sí, que es importante lo que estás comentando, que es que estas etapas, lo voy a volver a ponerlo como tú nos los estás comentando, las etapas no son lineales ni se viven una detrás de la otra, se ¿No? entrelazan y se extrapolan y a eso también yo le añadiría que cada uno de nosotros la vamos a vivir, la vamos a expresar de diferentes formas, ¿verdad? La negación Exactamente. no es como que, tal vez aquí no sé, tú eres la experta, Liz, y tú me dices, pero tal vez si queremos ir a tratar de identificar y decir, ok, Iván está ahora mismito en la etapa de negación, pero probablemente yo creo que no es tan fácil poder identificarlo porque quizás yo estoy transitando entre una u otro sentimiento, ok. Exactamente. Y cada uno de nosotros, al representarlo de diferentes formas, pues vamos a expresarlo de diferentes formas, ¿verdad? Así que todos los que están conectados, gracias. Exacto. Estamos hablando del duelo, amor que no termina. Déjenme su comentario con la tanatóloga Lizzy Pérez Renta, que está desde aquí, desde Puerto Rico, hablándonos de este tema tan interesante. Y estamos hablando de esto que se habla tanto, que son esas famosas etapas de duelo que Ujú. queremos identificarlas ahí claramente, pero no es tan claramente que lo podemos ver. No, no están claramente, no, porque como acabas de repetir y seguimos repitiendo, no es que vamos bajando una escalera y no es que podemos decir, ok, ya pasé el número 1, ahora voy al número 2, no. Se entrelazan, se extrapolan, se enredan una con la otra y es bien difícil de identificar si porque cada uno de nosotros lo vivimos diferente y esto tiene que ver mucho con las experiencias que nosotros hemos tenido y cómo hemos aprendido a expresar nuestras emociones, ¿verdad? Y nuestros sentimientos. Si a ti te han dicho toda la vida, no llores, no expreses, porque el llanto es debilidad, tú no vas a llorar. Si a ti te han dicho toda la vida, no puedes salirte, no puedes, te tienes que quedar aquí, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, tienes que, delante de esta persona no puedes hacer, expresar tristeza ni nada de eso. Eso es lo que tú vas a hacer, porque son las experiencias
y lo que nos han enseñado y las experiencias que tú has tenido durante toda tu vida, ¿verdad? Entonces, eso está tan y tan dentro de nosotros, ese cassette que nos dieron desde chiquitos, que ha ido creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Con las experiencias que uno va teniendo en la vida, con esos filtros que nos regala la vida. Bien facilito un filtro, por ejemplo, si a ti te mordió un perro cuando tú tenías 3, 4, 5 años y tú tienes miedo a los perros, ¿verdad? Desarrollaste un miedo a los perros y el que te mordió era un perro que estaba ladrando. Tan pronto tú veas un perro ladrar, ¿qué tú vas a hacer? Vas a salir corriendo porque sabes que un perro que ladró te mordió y pues desarrollaste ese instinto de es un perro y no te le acercas. Y aunque pues desarrolla el miedo, pero ahí está. Ujú. Entonces, es la misma cosa con las emociones. Si toda la vida te han dicho, no llores, no muestres coraje, no, sobre todo a los hombres, que es lo más triste, eh, porque a nosotras pues nos dan como que más permiso para expresarnos. A los hombres los reprimen un poquito más. Entonces, si toda la vida lo que te han dicho es esto no lo hagas, no puedes ser débil, porque el llanto es debilidad, que eso no es cierto, by the way, pero pues es lo que es el cassette que anda por ahí, este, pues tú no vas a llorar, o no vas a llorar delante de la gente. Maybe te encierras en tu cuarto y lloras y después te levantas y sigues, y nadie se enteró. Por lo Ujú. tanto, no lo estás procesando, porque si tú no puedes compartir con otras personas y te tragas todo lo que tienes y todas esas emociones que tienes, ¿cómo sanas? ¿Cómo? Sí, se complica definitivamente. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Así que un paréntesis, Lizzy. Cuando estamos Ah, hablando de lo del duelo, probablemente podemos pensar o podemos tener la idea de que nos estamos refiriendo a la pérdida, a la muerte de una persona, de un ser humano. Pero te ujú, pregunto, ¿yo puedo presentar un duelo ante algo que no sea un ser humano? Por ejemplo, con una pérdida de una mascota, una pérdida de alguna otra cosa que para mí claro que signifique sí. mucho, o solamente yo defino duelo cuando es una pérdida de otra persona. No, nosotros podemos experimentar duelo con la pérdida de un trabajo que mucho tiempo, en el cual estuvimos mucho tiempo, con la pérdida de una mascota, obviamente, ¿verdad? También podemos experimentar ese dolor que viene con el duelo, con la pérdida de mi casa, por ejemplo, Mm, de mi propiedad. Ahora mismo, este revolú de las inundaciones que hubo con Ernesto, sabrá Dios cuántas personas perdieron tantas cosas en su casa, recuerdos, álbumes, muebles que eran de otras personas, este, qué sé yo, pues mira, claro que vas a experimentar un proceso de duelo ante cosas a las cuales has estado atado toda la vida. Es decir, que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras de ese proceso de duelo probablemente es un estado continuo que están presentando porque muchas veces Definitivamente. se le hace difícil el cuidar y el trabajar o tengo Ujú. que decidir si continúo emprendiendo en algo que quería hacer, pero ahora me tengo que limitar por este momento en el cuidado. O sea que esta parte del duelo es algo que debemos verlo bien amplio, que no es solamente una pérdida de Mm. un ser querido, sino algo que tenga valor para nosotros. Sí, y en cuanto a los cuidadores, maybe esto en otro paréntesis, qué sé yo, pero los cuidadores, yo creo que en algún momento casi todos hemos sido cuidadores, este, pero sobre todo las personas que han cuidado a una persona por muchos, muchos años, comienzan a experimentar duelos desde el principio. Mm, Tú empiezas a ver,
cuando nosotros cuidamos de nuestros padres, y voy a compartir, ¿verdad? Mi experiencia, porque yo cuidé de mis papás, de mi mamá, de mi papá primero, de mi papá, de mi mamá después. Mi papá estuvo como 5 años en un proceso que necesitaba mucha ayuda. Mi mamá fueron meses, pero como quiera, tú vas experimentando duelo desde que ves a la persona cambiar, desde que la persona empieza a cambiar, porque tú empiezas a perder cosas que veías que podías hacer en esta persona, con esta persona, y ya no las puedes hacer porque la persona no puede, ¿no? Y es, en cierta manera, ¿verdad? Puede ser un proceso en el que tú vas aprendiendo poco a poco a vivir sin esta persona mientras esta persona está enferma y tú la estás cuidando, porque no vives como vivías antes con esta persona ya. Ahora la persona necesita mucha ayuda, la persona perdió su independencia y tú siempre piensas tan, tan independiente que era o tan fuerte que era y entonces mira cómo está ahora, tú sabes. Entonces ese duelo empieza antes, que no nos damos cuenta necesariamente que estamos en eso, pero el duelo empieza antes. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando la persona muere, pues entramos en otro momento, porque a pesar de que ya no tenías una vida, vamos a decir entre paréntesis, normal con esta persona, que no estabas haciendo las mismas cosas que hacías con esta persona antes, que estabas en un proceso de cuidado que era extremadamente agotador, porque sabemos que es bien agotador, que quizás en algún momento, si horas pensaste, Señor, llévatelo ya o llévatela ya, o por favor ten misericordia, porque mira cómo está esta persona, como quiera, cuando esta persona muere, el proceso es otro, ¿no? Empieza otro duelo, empieza un proceso distinto al que ya habías tenido antes que la persona muriera. Así que es importante que nosotros tengamos eso en consideración, que sepamos que este duelo no solamente se limita a la parte de otra persona, sino es a esa pérdida o a ese proceso que vamos viendo donde la persona va perdiendo su capacidad de esa independencia y haciéndose más dependiente de uno, pues también eso nos va poniendo ese poquito tenso. Entonces, Lizzy, nos podemos ir moviendo, entonces hay personas que pueden estarse preguntando, ¿y qué podemos hacer entonces? Porque ya sé lo que es este proceso de duelo, ya sé que viene de diferentes formas, ya sé que estas etapas de duelo son cíclicas, que no son lineales, que pueden interactuar entre ellas, que no está mal, que no está mal que yo esté transitando por ellas, que también yo como persona, como ser humano que estoy en una actividad que conozco de alguien que tuvo alguna pérdida y si estoy compartiendo con esa persona, si esa persona se pone triste, llorosa, pues no debemos recriminarle, decirle, muchacha, pero ya olvídate de eso, sino tratar de como que entender ese Sí, proceso de duelo. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para poder ir manejando esto y verlo desde esa parte del amor? ¿Cómo lo podemos pues hacer? es darte permiso, Mm, darte permiso, es darnos permiso para seguir viviendo, darnos permiso para seguir adelante, porque muchas veces entendemos que no, lo que ha pasado es un año, lo que ha pasado son 3 meses, yo no puedo sonreír, yo no puedo levantarme y hacer las cosas que hacía antes. Y es darnos permiso. Y yo digo darnos permiso porque la gente a tu alrededor te puede decir 1000 veces, ya ha pasado tanto tiempo, tú tienes que volver afuera, tienes que volver a vivir, tienes que compartir de nuevo con la gente. No, nadie te puede obligar a hacer algo, ni empujar a hacer algo para lo que tú no estás preparado.
Y cuando estás preparado, tú sabes porque tú te das permiso. Y entonces es darte permiso para volver a vivir, para seguir adelante, para que la vida vuelva a ser vida, para darte permiso para saber y para entender que tú puedes seguir viviendo sin esta persona a tu lado. Es darte permiso para manejar esa tristeza y esa culpa a veces de que yo estoy aquí y yo sigo para adelante y la persona ya no. Entonces es darte ese permiso para soltar esa culpa y seguir caminando. Es también volver a encontrar eso que tú eras, esa persona que tú eras antes de que tu ser querido falleciera. Es encontrar a esa persona. Y aunque tú nunca vas a ser la misma persona, ¿ok? Después de una pérdida, porque ahora eres viudo, viuda, o eres una un padre que acaba de perder un hijo, o eres un hijo que perdió una madre, un padre, una hija que perdió una madre, un padre, eres un nieto sin abuela o abuelo, y ya no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, porque como muchas veces dicen, hay una silla vacía en la mesa, y esa silla siempre va a estar vacía. Y tú no vas a ser la misma persona, pero puedes ser persona y Mm. puedes seguir viviendo y puedes recuperar cosas de la persona que eras antes y añadirle eso a las personas, a lo que aprendiste en este proceso, a lo que adquiriste, a las cosas lindas que tienes, ¿ves? Y entonces encontrar paz y sentirte en paz. Voy a decir algo que va a sonar redundante, pero sentirte en paz con la paz, ¿ok? Y pues es volver a encontrarle sentido a las cosas y a la vida sin esta persona a tu lado. Yo creo que sí, súper importante lo que nos está haciendo, haciendo esa invitación a reencontrarnos, esa invitación a que debemos que continuar viviendo. He tenido la experiencia de personas que, como tú estás comentando, Lizzy, personas que pierden a su esposo y ahora la viuda, de ahí en adelante el único color que utiliza de ropa es el negro. Y por Ujú. más que trates de sacarlo de ahí, no, entonces perpetúa ese sentimiento, esa sensación, esa tristeza de alguna forma, que quizás es la forma de ellos expresarlo, pero yo creo que al permitirnos continuar viviendo es importante. Y también cuando dices darnos el permiso, me acuerdas en estos procesos de muerte, cuando está la persona en ese proceso activo de muerte, que muchas veces nosotros debemos decirle, papi, mami, fulanito, todo va a estar bien, te estoy dando. Definitivamente, Entonces, ese permiso que nosotros damos, tal vez debemos darnos para poder continuar esta vida. ¿Qué crees? definitivamente sí. Una de las cosas que siempre nos dicen, dile que lo amas. Cuando tú estás al lado de un moribundo, ¿verdad? Dile que le amas, dile que todo va a estar bien, dile que tú vas a estar bien, todo eso. Y la persona, pues le estamos dando paz en ese momento a la persona. Pero entonces, ¿cuándo te vas a dar paz tú? Mm. Darte permiso tú. Que el vacío va a estar ahí, siempre va a estar. Pero como dije ahorita, en vez de una herida, vas a tener una cicatriz. Y se puede vivir con cicatrices. Ujú. Se Ah, puede vivir con cicatrices. Se puede seguir adelante con cicatrices. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una cicatriz en una rodilla porque te caíste? Digo, ¿verdad? Estoy haciendo una comparación que no, no es una cosa con la otra, pero para hacerlo, para visualizarlo, ¿verdad? Tenemos cicatrices en las rodillas, en la frente, sabrá Dios en dónde más. Tenemos cicatrices, pero y seguimos para adelante, pues,
Se puede vivir con cicatrices, se puede vivir después de la pérdida, se puede vivir. Y Así. eso es lo que nosotros al final, ¿verdad? Trabajamos, es vivir bien para morir bien. Sí, quiero compartir también contigo y a los que van a estar escuchando el episodio por los podcasts, voy a poner un post que tiene Lizzie en su página que se me hace súper interesante y cuando lo leí me acordé mucho a cuidadores y a las cuidadoras y se lo quiero compartir. Dice, puedo con todo, pero primero voy a llorar un poquito. Sí, eso es algo que, mira, una de las cosas que yo le digo a las personas cuando empezamos a trabajar es, vas a hacer un ejercicio diario y este ejercicio es, tan pronto tú abras los ojos, pregúntate, ¿qué necesito hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué necesito hoy? Si ese necesito hoy es, necesito llorar un ratito, llora. Y después te secas las lágrimas, te paras y sigues caminando. Si lo que necesito hoy es comerme un chocolate, porque a veces eso no es lo que necesitamos, porque puede ser desde lo más profundo hasta lo más trivial, ¿verdad? Pues cómete el chocolate. Si necesito quedarme un ratito más en la cama, quédate un ratito más en la cama. Si necesito salir a coger aire, sal y coge aire. ¿Ves? Pero sé consciente de ti, de lo que necesitas tú, porque, ¿verdad? No, sobre todo las mujeres, nosotras nos enseñan a pensar en todo el resto de la humanidad primero y último nosotras. Y no, en estos momentos difíciles, sobre todo, ¿verdad? Primero hay que pensar en uno, porque ¿de qué yo voy a servirle a los demás si no pienso primero en lo que necesito yo? Si yo no tengo misericordia conmigo, amor para mí, ¿cómo yo voy a poder amar a otros? ¿Cómo voy a poder darle paz a otros si no tengo paz primero yo? Por lo tanto, ¿qué necesitas hoy? Todo lo que te dé paz, necesitas eso, pues hazlo. Volvemos otra vez, desde lo más profundo hasta lo más trivial puede ser, pero procura llenar esa necesidad en algún momento del día. Si lo que necesito es desconectarme un rato de todo lo que está a mi alrededor, pues desconéctate ese rato, sea como sea que tú lo haces. Yo creo que es importante lo que estás comentando, así que todos los que están conectados, gracias, dejen su comentario. Quiero reconocer a, a Mireya que dice, imagino que las etapas son guías y al igual que los sentimientos se entrelazan, es un proceso, así mismito Tipo, es. Zulma dice, ¿qué o cómo hacer cuando la persona no supera su viudez por el qué dirán? Lizzy, ¿qué le puedes contestar? mira, es que cada quien necesita hacer lo que necesita. Aunque esto suene otra vez redundante, cada quien va a trabajar como entiende, como le enseñaron, de acuerdo a su experiencia. Posiblemente esta persona, pues, no supera su viudez, como tú dices, pero no, quizás no la superas por fuera, quizás no quiere quitarse el luto, no quiere salir con nadie, no quiere volver a casarse, no quiere, pero eso tiene mucho que ver con sus creencias y con lo que le enseñaron antes. Y a lo mejor, como tú acabas de decir, el qué dirán, ese qué dirán también tiene que ver con lo que aprendió, con sus experiencias y con sus aprendizajes, con sus enseñanzas a los demás, con su religión inclusive, ¿verdad? Por lo tanto, hay que dejar a la gente expresarse como necesita expresarse. Y si tú entiendes que la persona necesita más ayuda, más allá de lo que está teniendo, del apoyo que tiene a su alrededor, pues búscalo, busca un tanatólogo, una tanatóloga, busca una persona que pueda apoyar, que pueda acompañar, porque mira lo que pasa, muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Vivimos esta pérdida
y no le hablamos necesariamente a nuestros familiares, a nuestras amistades cercanas de cómo nos estamos sintiendo a profundidad, no lo hacemos porque no queremos preocuparlas, porque no queremos darle más carga, porque ellos también están viviendo un duelo, ¿verdad? A su manera. Y yo no quiero cargar más a la persona que tengo a mi lado o a la persona que tengo a mi alrededor con mis emociones, mis sentimientos, mi dolor, porque ya esa persona tiene un dolor que manejar. Por lo tanto, si yo no puedo comunicarme con los que tengo alrededor, no necesariamente puedo manejar, estoy yo pregando sola, pregando solo con mi proceso. Y mucha gente necesita ayuda más allá de, mucha gente necesita hablar de que contra, yo tengo coraje con él o con ella, porque se fue antes de lo que era, antes de lo que habíamos, ese no era el plan. Una vez yo trabajé con una persona que enviudó joven y su primera ese no era el plan, eso no es lo que nosotros habíamos dicho, eso no era lo que nosotros queríamos hacer, eso no era lo que tenía que pasar. Ok, pues mira, había un coraje ahí con la otra persona que se fue antes de tiempo y no está bajo mi control y también tengo coraje conmigo porque no pude hacer nada al respecto. Pero entonces, ¿a quién tú le dices eso? A tu familia no se lo vas a decir, a tu hermana, a tu hermano, a tus hijos. Tú no le vas a decir eso a tus hijos. Tú eso lo hablas con alguien que no tenga nada que ver contigo, que pueda verlo desde una manera neutral y que pueda apoyarte a soltar esas emociones y a manejarlas de la mejor manera posible. Por lo tanto, busca ayuda, busca un tanatólogo. Y otra cosa, antes de terminar esta contestación, es que a veces nosotros queremos empujar a las personas porque las estamos viendo que pueden salir, que pueden salir, y la persona no está preparada para salir todavía. Y como dijimos al principio, no hay un tiempo, no hay un tiempo, no hay. Para el duelo no hay tiempo. Importante eso que estás comentando. Así que todos los que están conectados, gracias. Gracias por dejar sus preguntas, dejarnos sus comentarios y espero que cuando sigan escuchando el episodio van a surgir alguna duda, se va a aclarar alguna duda, porque cuando uno vuelve y los escucha, como que hay algo, una palabra, una frase que se utilizó que en el momento no la pudimos captar, pero cuando volvemos y escuchamos el episodio ahí lo podemos capturar. Así que gracias a todos los que están conectados. Lizzy, uno dice 1 hora que es mucho tiempo, pero la verdad es que se va bien rápido esto de Se va Iván. bien rápido. Y más cuando tenemos estas conversaciones tan chéveres y tan interesantes que son, no dejan de ser serias y profundas, que son difíciles porque no nos gusta hablar de estos temas, pero definitivamente cuando tenemos a profesionales como tú que nos das las herramientas o cuando nos permite ver otra forma de ver la situación, pues quizás la podemos Ujú. afrontar más fácil. Entonces, a modo de resumen, para todos los que van a estar escuchando el episodio, todos los que lo van a estar viendo, todos los que van a estar conectándose a las diferentes plataformas, ¿cómo tú le puedes dar ese resumen de este tema, de cómo este duelo es un amor que no termina? ¿Cómo este duelo puede irse manejando o trabajando? Pues mira, primero que nada es amor que no termina porque tú nunca dejas de amar a la persona que se fue. Tú nunca dejas de amar a tus papás, ni a tus hijos, ni a tus abuelos, tú no dejas de amar ni a tus amistades cercanas, nunca los dejas de amar. Por lo tanto, es amor que no termina. Y mientras tú puedas retener a esa persona en tu corazón, en tu alma, en tus recuerdos, esa persona está contigo y vas a seguirla amando por el resto de tu vida hasta que lo vuelvas a ver, hasta que tú vuelvas a encontrarte con esa persona, si en eso es lo que crees, ¿verdad? Si crees en un cielo, en un más allá, pues creemos que nos vamos a encontrar con esta persona. Y en tu vida nunca vas a dejar de amar,
hasta que te vuelvas a encontrar, porque el recuerdo siempre va a estar ahí. ¿Y cómo se maneja eso? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras emociones, reconocer que estamos viviendo una situación difícil, que no es, que es un proceso, y los procesos, por ende, tienen un tiempo y no, lamentablemente, son tan cortos como nosotros quisiéramos, ni tan rápidos como nosotros quisiéramos que fueran. Otra cosa importante es que no hay varita mágica, no hay una pastilla, no hay una varita mágica que te ayude a ti a procesar, ni a soltar, ni a dejar fluir tus emociones. Hay mucho trabajo que hacer, es trabajo y duele y puede ser molestoso en un momento y puede ser más triste de lo que ya tú estás, pero al final el resultado es paz. Y el resultado es que tú vas a poder ponerte de pie y seguir viviendo en paz. Y recordar a esta persona sin ese dolor profundo. Recordarlo sin dolor. Recordarlo en paz. Y Así, para eso nosotros trabajamos con diferentes cosas. A mí me gusta mucho trabajar con ejercicios bien concretos, ¿no? Eh, Como por ejemplo escribir, visualizar a esta persona donde tú la estás viendo ahora, etcétera, ¿verdad? Pero siempre dejar salir esas emociones, dejarlas salir, dejarlas fluir para entonces poder trabajarlas, porque si las tragamos, no las estamos trabajando, ni las estamos reconociendo, ¿no? Eso hay que reconocer, validar y entonces trabajar. perfecto, perfecto. Las personas que quieran estar en contacto contigo, Liz, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Lizy N. Pérez Renta, MA, tanatóloga, Lizy Lyzzzie, y ahí vas a encontrarlo. Me puedes encontrar por ahí, y ahí te da todos los links. O sea, te vas a conectar por ahí conmigo por WhatsApp. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp, me puedes llamar porque mi teléfono también está en la página, que si alguien lo necesita ahora puedo darlo, el 787-504-6618, y usted me llama y sacamos cita y trabajamos lo que sea necesario trabajar, y comenzamos ese acompañamiento. Perfecto, así que todos los que estén interesados ya saben, esa es la forma de cómo contactar a Liz. Está en la página, en Facebook, la contactan, tiene los posts que ponen son bien interesantes, además de que, como decimos, muchas veces tenemos la información, pero necesitamos al profesional que tiene la forma de cómo hacer efectivo eso que hemos leído, porque no todo lo que está en el internet es lo que es. Entonces necesitamos ese profesional, y si usted entiende que lo requiere, que lo necesita, que esa parte le va a aportar, pues tenemos profesionales como Lizy en la página para que se puedan contactar con ella, para que cada uno de nosotros podamos seguir viviendo, poder seguir desarrollando, entendiendo ese proceso de duelo, que ya sabemos que es algo que no es lineal, que es algo que es continuo y que se puede trabajar. Así que a todos los que se conectaron en el episodio de hoy, muchísimas gracias. Estén pendientes al canal por más. Así que Lizy, de verdad que súper agradecido que haya sacado este ratito con nosotros para ayudarnos a entender y aprender sobre el proceso del duelo. Gracias a ti por invitarme, de verdad me encantó la experiencia, muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron, y ya saben, si me necesitan, aquí estamos a la orden. Así que saben
que está disponible. Estamos en el canal de YouTube, le comparto ahí, los buscan como Signos Vitales, tu podcast de salud, o Signos Vitales Podcast, Signos Vitales Puerto Rico, así también en el canal de Facebook, que es donde estamos y se quedan todos los episodios, se quedan aquí grabaditos para que ustedes los buscan, los repiten y los escuchen las veces que entiendan que sean necesarias. Desde Puerto Rico, en un sábado lluvioso, les doy las gracias a todos los que se conectaron y que se mantengan pendientes al canal para los próximos episodios. Sin nada más que decir, hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Bye.